4 de enero de 2023, estas son algunas de las noticias más importantes, las que nos comparte a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reta a Carlos Loret de Mola a explicar en la mañanera montaje sobre detención de Israel Vallarta y Florence Cassé. El presidente lanzó el reto esta mañana al periodista Carlos Loret de Mola que vaya a la conferencia matutina a explicar cómo hizo el montaje televisivo sobre la detención de Israel Vallarta y Florence Cassé como presuntos secuestradores. Loret tiene mansión en Valle de Bravo, ojalá y dé a conocer cómo la compró, en cuánto, y su departamento en el extranjero. Cuando explique eso va a tener mucha autoridad moral, credibilidad, y sí, de pasada, pues que nos explique cómo fue que hizo el montaje. Aquí que venga a platicarnos cómo fue que hizo el montaje de García Luna cuando agarraron. ¿Por qué no pones eso en televisión, en el canal de las estrellas, metiéndole su zape a Vallarta? Dijo el presidente en la mañanera, una mañanera que no tuvo desperdicio. Ha iniciado con todo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la espada desenvainada, porque también habló de Guillermo Sheridan, el peón de Enrique Krause, y dijo que el enojo de Sheridan es porque ya no recibe dinero del gobierno. Es la acusación que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo dijo en la mañanera. Al escritor Guillermo Sheridan lo señaló, y por cierto reveló un presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel. Lo acusó de ser parte de la intelectualidad vinculada al conservadurismo y de ser alcahuetes de regímenes pasados, y que su enojo en contra de su administración es porque, señaló, ya no recibe dinero del gobierno. Acusó que Sheridan, junto con el historiador Enrique Krause, fundador de la revista Letras Libres, la cual era comprada casi en su totalidad por gobiernos anteriores. Su enojo, porque ellos son muy pragmáticos y les gusta mucho el dinero, lo que les molesta es que ya no reciben dinero del gobierno porque ya se habían acostumbrado, dijo el presidente. También dio a conocer en la mañanera el sentido de los votos de los ministros en la pasada elección para presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya ve que salió victoriosa la ministra Norma Lucía Piña. ¿Quiénes votaron por quién? Se sabe. No, pero yo se los voy a decir. Había dos candidatos al final, la licenciada Piña y el licenciado Gutiérrez Ortiz Mena. Eran los dos. Entonces, por Ortiz Mena votó el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Votó Loreta Ortiz. Ahí van dos que simpatizan con nosotros, que no me hicieron caso. Si se tratara de eso, porque yo aquí dije que no era correcto que el que se había estado de director jurídico del SAT con Fox, cuando se habían ocultado las condonaciones de impuestos, y luego había sido director de grandes contribuyentes y luego director del SAT, pues ¿cómo? Si de por sí la Corte está dedicada nada más a defender intereses financieros o de los financieros. A ver, digan ustedes si conocen una decisión de la Corte que haya ayudado al pueblo. No hay nada, no, al contrario, dijo el presidente. Ya llevamos el voto del presidente, el voto de la ministra Loreta, el voto de la ministra Margarita, refiriéndose a Margarita Ríos Farjat, que también fue propuesta por nosotros, dijo el presidente. ¡Ay, me falta uno! El voto del que fue anteriormente presidente de la Corte, Luis María Aguilar, más el voto del candidato, o sea, que votó por él, son 5. Y por la licenciada Piña, 3 abogados, 4. Lainez, Pardo, Dayán, González Alcántara y Yasmín Esquivel, 5, y el voto de la licenciada Piña, 6. Así quedó 6-5, o sea que Yasmín Esquivel, el voto que muchos adversarios dicen es de la 4T, fue para la ministra Piña Hernández. Por cierto, la ministra ya presidió su primera sesión de pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer, luego de ser electa por 6 votos el lunes. En la sesión pública, que duró poco más de media hora, se revisó una acción del Partido del Trabajo contra una reforma a la Ley de Medios de Impugnación en materia político-electoral de Coahuila, que fue declarada infundada. El demócrata, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declinó la invitación del mandatario Andrés Manuel López Obrador para utilizar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, conocido por sus siglas como el AIFA, para su arribo a la cumbre de líderes de América del Norte. Bueno, eso es lo que señalan algunos medios de comunicación. Falta que se confirme al 100%. Ayer autoridades estadounidenses comunicarían a sus similares mexicanas que el avión en el que se trasladaría Biden
y parte de su equipo aterrizaría en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nosotros estamos al pendiente. Y es que los medios que han sacado esta nota de dónde aterrizará Biden, pues nosotros tenemos reservas, compartimos la información, pero con reservas, entendió el que entendió. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió ayer a Palacio Nacional a 6 días de que el presidente Joe Biden asista a la cumbre de líderes de América del Norte en la capital mexicana. Estuvo más de 1 hora en el recinto donde se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador. A su salida de Palacio Nacional, el embajador no ofreció declaraciones y partió del lugar a bordo de una camioneta. Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, pruebas de que Genaro García Luna conspiró para traficar drogas ilegales con el cártel de Sinaloa a tierra neoyorquina. En una carta dirigida al juez Brian Cogan y a 6 días de que dé inicio el juicio por narcotráfico en contra de García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de seguridad del entonces panista Felipe Calderón, los fiscales sustentan sus acusaciones del trasiego de drogas. El gobierno estadounidense le escribe para proveerle información con detalles relacionados al cargo número 2 del superencauzamiento. Se lee en la carta escrita por el fiscal federal Breon Peace a cargo del proceso judicial contra García Luna. Específicamente, el gobierno pretende demostrar a la Corte que el cargo número 2 está propiamente ligado al Distrito Este y otros lugares con las ofensas que cometió, la de narcotráfico, García Luna, con jurisdicción extraterritorial para Estados Unidos, dice el fiscal. El amigo, confidente, pero que actuó solo porque Felipe Calderón nunca se dio cuenta de lo que hacía. La Corte, precisamente en Estados Unidos, sobre el caso de García Luna, fija el 17 de enero para elegir al jurado final en el juicio contra el ex superpolicía del expresidente Felipe Calderón. Una corte federal de Brooklyn, Estados Unidos, fijó el 17 de enero como fecha de la selección final de los ministros del jurado que determinarán el destino judicial de Genaro García Luna, secretario de Seguridad y mano derecha del entonces panista, el expresidente Felipe Calderón, acusado por presuntos nexos con el narcotráfico en Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador le contestó a Emilio Lozoya Austin y a sus abogados defensores. Si Lozoya está dispuesto a reparar el daño, podría llevar su proceso en libertad, pero lo que están ofreciendo es muy poquito, dijo el presidente. Así lo dijo en la mañanera, que si Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en tiempos de Peña Nieto, está dispuesto a reparar el daño por la compra sobre precio de la planta chatarra agronitrogenados, existe la posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad. En el caso de agronitrogenados, fue una compra que se hizo y se pagó más de lo que valía la planta, dijo el presidente, y cito, se hizo una auditoría y se encontró que se pagaron $200 millones adicionales en esa planta. Entonces el señor que participó en la venta, Alonso Ancira, para llevar su proceso en libertad se comprometió a devolver los $200 millones, ya ha devuelto 100. Y bueno, dijo que era muy poquito lo que estaba ofreciendo Emilio Lozoya. Fue cuestionado por los colegas en la mañanera sobre los $3.4 millones que ha ofrecido pagar Emilio Lozoya para reparar el daño por la adquisición de la planta chatarra. Y el presidente fue tajante. Es muy poquito. Y claro que es muy poquito. Si Alonso Ancira ya pagó 100 de los $200 millones que se comprometió para resarcir el daño, para regresarle al pueblo lo robado, ¿cómo le vamos a aceptar 3.4 millones a Lozoya? Es muy poquito, no. Eso lo ve el Ministerio Público y lo ve Pemex, pero no es esa la cantidad, dijo el presidente en la mañanera. Por cierto, seguimos con la información. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó de la detención de 2 exfuncionarios de la administración del perredista Miguel Ángel Mancera, que estuvieron relacionados con el espionaje que llevaba a cabo con funcionarios de alto nivel de la entonces Procuraduría y Secretaría de Gobierno de la capital. Así se afirmó ayer, 3 de enero, que se logró la captura de Gustavo N. y Arturo N. en la colonia Doctores por su probable participación en el delito de asociación delictuosa. Va a decir Mancera, muy a la Calderón,
yo no vi, yo no supe, yo no escuché nada. La gobernadora de Chihuahua da la cara 2 días después del domingo violento con motín y fuga en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua. La panista María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, emitió un mensaje a la ciudadanía luego del motín ocurrido el pasado 1 de enero en el Centro de Reinserción Social número 3, ubicado en Ciudad Juárez. 2 días después de lo ocurrido en el penal, señaló que el gobierno de ese estado asume la responsabilidad correspondiente ante el ataque ocurrido dentro de la cárcel, prometiendo la toma de acciones conducentes para cambiar de fondo el problema de inseguridad. Cito: la violencia y particularmente la generada en los penales es un cáncer de años que afecta a todo el país y hoy estamos viviendo las consecuencias de la corrupción y la inacción de generaciones y administraciones del pasado reciente, dijo en un video emitido en sus redes sociales. ¿Será que se refiere al gobierno de Javier Corral, quien dejó la gubernatura a la llegada de Maru Campos? Voy a buscar a Javier Corral. Creo que es importante platicar con el panista o expanista, no sé si sigue en las filas del PAN, el exgobernador de Chihuahua. A ver si me contesta por ahí. Arriban 300 elementos del ejército para reforzar la seguridad tras motín. 300 elementos de las fuerzas especiales del ejército mexicano llegaron ayer a Ciudad Juárez, Chihuahua, luego del motín perpetrado hace 2 días en el Centro de Reinserción Social 3, que derivó en la fuga de 30 reos, así como la muerte de 10 celadores y 7 reclusos. Los militares llegaron por ahí de las 14 horas, las 2 de la tarde, a la ciudad fronteriza en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y se sumarán a los esfuerzos que realizan otros 516 elementos del Ejército y 393 de la Guardia Nacional en coordinación con las autoridades locales de los 3 órdenes de gobierno. El Consulado General de Estados Unidos allá en Ciudad Juárez suspendió sus servicios públicos hasta el próximo aviso. Creo que hoy reabren las puertas ahí en el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, esto luego del motín del que le estoy informando, de donde se fugó Ernesto Alfredo Piñón, conocido como el Neto, líder del grupo criminal Los Mexicles. Alertó el consulado a su personal sobre disparos ocurridos en más de un lugar en Ciudad Juárez, por lo que pidió a sus empleados que se refugiaran. Ayer el consulado informó que los trámites y las citas se cancelaban, por lo que solicitaron a los interesados comunicarse para obtener una nueva fecha. Vaya cosa. Cae director de Cerezo. La Fiscalía investiga al personal de la prisión de Juárez por masacre y fuga de reos. La Fiscalía General de Chihuahua cesó al director del Centro de Reinserción Social, el Cerezo número 3, ubicado en Ciudad Juárez, Alejandro Alvarado Telles, luego de que se diera este motín y fuga el 1 de enero, el domingo, a primeras horas del 2023, cuando fueron privadas de la vida 17 personas y 30 presos se fugaran, lo que derivó más tarde también en el hallazgo de celdas VIP. Válgame Dios. Por cierto que son 191 los internos de esta cárcel de Ciudad Juárez, Chihuahua, que fueron trasladados a diversos penales federales ubicados en diferentes partes del país, por seguridad, pues. Así lo confirmó la Fiscalía General de Chihuahua en relación con el traslado de personas privadas de la libertad que se encontraban en ese cerezo, en donde se registró el motín y fuga masiva de reos y que dejó el triste saldo de 17 personas asesinadas. Uno de los reos prófugos, precisamente allí en Ciudad Juárez, fue captado en una cámara de seguridad intentando cruzar la línea fronteriza hacia Estados Unidos. Esto trascendió en una reunión que tuvo ayer el Gabinete de Seguridad con la gobernadora Maru Campos. De acuerdo con el área de comunicación social de la administración estatal, el recluso evadido logró llegar a El Paso, Texas, por lo que se pide la colaboración del vecino país para encontrarlo. Ahí le va esta noticia. El Instituto Nacional Electoral, el INE, compró al menos 5,900 celulares a Radiomóvil Dipsa, o sea, Telcel, por un máximo de casi 30 millones de pesos. Los dispositivos con servicio de voz y datos serán utilizados en las elecciones de gobernador o gobernadora en el Estado de México y Coahuila para que, entre otros usos, en la jornada del próximo 4 de junio se transmitan en tiempo real los datos de las actas de resultados
y éstas alimenten el conteo rápido e inicio del programa de resultados electorales preliminares, el PREP. Además, el INE probará que en lugar de que esos resultados se transmitan por llamada telefónica, ahora se hagan mediante aplicaciones electrónicas, las cuales serán desarrolladas por el órgano electoral. De acuerdo con el fallo de la licitación, el Instituto Nacional Electoral adjudica el contrato abierto para la partida única para el ejercicio fiscal 2023 al licitante Radiomóvil DIPSA, conforme al monto de presupuesto mínimo y máximo que incluye el IVA. En más noticias, subsidiaria minera de Altos Hornos de México recibe protección jurídica por bancarrota. La siderúrgica Altos Hornos de México dijo que su subsidiaria minera recibió protección de la justicia por bancarrota, lo que le permitirá suspender el pago de obligaciones luego de que su negocio se viera afectado por la cancelación de contratos con la eléctrica estatal Comisión Federal de Electricidad. Desde mediados de 2020, la firma alertó del impacto financiero que representaba para su unidad minera del norte la decisión de la Comisión Federal de Electricidad de dar por terminados los contratos de suministro de carbón para 2 de sus termoeléctricas en el norte del país. Ah, miren qué cabrones. Andan con esto del pago, porque Altos Hornos de México es propiedad de Alonso Ancira o es uno de los socios mayoritarios. Andamos esperando a que nos regresen al pueblo lo robado y todavía quieren seguir mamando, chupando de la ubre con contratos con el gobierno. No, pues que vayan. Me voy a portar bien. Ánimos de mexicanos por la economía personal se levantan. 37% de los mexicanos preguntados, encuestados, la ve buena según encuesta del periódico El Financiero. Un estudio de opinión del diario El Financiero señala que el estado de ánimo positivo entre la población acerca de su situación económica y financiera personal mejoró en los 2 últimos meses del año al pasar del 27 al 34% entre octubre y noviembre y a 37% en diciembre. Diciembre fue el primero y el único mes de 2022 en el que el optimismo sobre las finanzas personales superó al pesimismo, toda vez que este último registró el 33%, 4 puntos por debajo del estado de ánimo optimista. Malas noticias entonces para Claudio X González, don Mariano Esquetino y todos estos analistas, expertos. ¿Cómo se llama el que sale con Ciro Gómez Leiva? Páramo. Ya ve que pintan a veces que nos vaya a llevar la tiznada. Pues ahí que quede la encuesta del periódico El Financiero. Gobierno ayudaría a Pemex con su deuda si hiciera falta, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, pero hay alternativas. Su gobierno está dispuesto a ayudar en caso de que hiciera falta a Pemex para que liquide su deuda próxima a vencer el primer trimestre de este año. Cito, Pemex está en franca recuperación económica. Ahora Octavio Romero puede informar sobre eso. No tenemos ningún problema financiero en el país. Tan es así que por eso está muy fuerte el peso. En el caso de que hiciera falta ayudar a Pemex, lo haríamos. Ya Pemex va a pasar este año a finales a estar entre las empresas estatales, o sea, nos pondría México entre los países del mundo que producen petróleo con más capacidad de refinación, que es un salto cualitativo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Civiles armados disparan contra policías de Jalisco, hay 3 muertos y 8 detenidos. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura, gracias al trabajo que realiza detrás de cámaras nuestro jefe de información, Mario Toledo, que nos está constantemente dando a conocer, enviando las noticias del momento. Yo le pido que vea y que comparta, porque como todos los días, aquí, sin ustedes todo, como dicen, con ustedes todo, sin ustedes nada. Ya ando cambiando. Usted sabe que la gente dice que usted y yo estamos locos. Con ustedes todo, sin ustedes nada. Así que le encargo que se suscriba a nuestras páginas oficiales en Facebook, que son 3, Sin Censura con Vicente Serrano, Noticiero Sin Censura y Sin Censura Presenta, y a nuestros 3 canales en YouTube, Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Por favor, sin sacar un solo dólar, peso, euro de su bolsillo, suscríbase. En el caso de YouTube, no se le olvide activar la campanita, dele clic en la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas
envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos.